todos. Hola, hola, esperemos un momento, por favor, a ver si se conecta alguien más. Lucho, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Gus? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bueno, esperemos un momento más, a ver si alguien más se conecta al en vivo. Perfecto. Ahí esperemos a ver un momento más, a ver si alguien se une a esta transmisión. Igual las personas que están conectadas, no se olviden, pueden compartir. ¿Qué más, Lucho? ¿Cómo has pasado? Bien, Gus. Avanzando en algunos proyectos, tanto personales como del trabajo y bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Qué bueno, me alegro mucho. A ver, aquí tenemos a alguien más que se ha conectado. Daira Licer. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, a ver. Vamos a ver si alguien más se conecta. No se olviden de compartir esta transmisión para las personas que están conectando. Desde la noche también se conectó. Y vamos a ver si alguien más se conecta. Te presenté, amigo, a mi Grodu divulgador. No, no. Aquí está. Él es el Grodu divulgador. Está genial. Me encanta. Que vean. Ajá, para que vean nomás. Súper bien, Bueno, amigo, no, como dices. súper bien, digo. Sí, sí, sí. Bueno, amigo, en honor al tiempo, yo creo que podemos empezar. No se olviden, las personas que están conectadas, pues pueden dejarnos sus comentarios y también sus preguntas. Bueno, este es el primer live que realizo desde mi red, desde Divulga Latam. Y qué honor, pues, tener otra vez, tenerte aquí, amigo, para que colites en estas locuras que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, para los que no le conocen, le presento a mi querido amigo, el Luchito Maldonado, con el cual ya llevamos una amistad de más de 8 años, ¿no? Más de 8 años, Gus. Llevamos bastante tiempo de amistad. Hemos compartido muchas cosas, muchos procesos educativos, amistad personal, en fin, de todo. Así es, amigo, más de 8 años en el cual, pues, nos vincula mucho este tema de las artes, de la cultura, la ciencia, los museos, ¿no? A Claro ver, que aquí ya sí. se conectaron alguien más. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches.
Más personas ya se van conectando. Entonces, bueno, como les decía, el tema es que el primer podcast también lo hice contigo, amigo. Claro, el primer podcast donde hablamos de divulgación científica. Fue un gran honor compartir esa experiencia contigo, Gus, y hablar un poco sobre con la divulgación científica, ¿no? Es algo importante, es algo súper trascendental que la ciencia llegue a todos los públicos de diversas formas, ¿no? Como lo conversábamos en esa ocasión, la ciencia no solamente debe llegar a través de los papers, de los artículos científicos, sino también a través de otros mecanismos como, por ejemplo, el Instagram, el Facebook, el YouTube, entre otras cosas más. Incluso el TikTok ahora sirve para divulgar. Entonces son diversos mecanismos que pueden utilizarse y que hacen que las personas puedan consumirlo de mejor manera, como en pastillas, ¿no? Así es, amigo. Entonces, bueno, y ver también en temas de la tecnología, ¿no? Hemos aprendido mucho, dices TikTok, hay Instagram, Facebook, bueno, YouTube, también tengo mi canal en YouTube. Para las personas que no lo sabían, pues también tengo un canal en YouTube donde subo videitos. Entonces, claro, esto es sumamente importante. Lo importante es llegar, ¿no? Lo importante es llegar a un gran número de personas que conozcan un poco. Bueno, ¿qué te parece si en honor al tiempo ya empezamos con el tema de hoy? Claro, claro que sí, Gus. Gustoso. Es un Perfecto. tema que me apasiona mucho, el tema de eh, las civilizaciones antiguas, como China, como Egipto, entre otras más. Entonces, gustoso de poder conversar un momento al respecto. Claro, bueno, el tema de hoy es las pirámides de Egipto, arte, ciencia, cultura, mitos, verdades acerca de esta civilización que estuvo en la época antigua por más de 3000 años, ¿no? Una de las civilizaciones antiguas que más tiempo duró. Tenían una organización increíble. Yo creo que hasta el día de hoy nos seguimos fascinando, ¿no? Por este mundo egipcio, ¿no? Realmente es súper apasionante toda su organización social, todos los avances que tenía en cuanto a la agricultura, debido a, bueno, uno de sus dioses principales, que era el Nilo, el cual tenía estas inundaciones anuales y permitía que la población de Egipto se dedicara mayor tiempo a otras cosas como la ciencia y menos a la agricultura. Imagínate toda la tierra limosa que tenían ellos de manera constante, nutrientes todo el tiempo. Entonces, una civilización que tiene, digamos, solventado el tema de la alimentación, tiene la posibilidad de enfocarse en otras cosas, digamos, más científicas, ¿no? Y eso es lo interesante de la civilización egipcia. Sí, oye, y bueno, ver esa capacidad organizativa en cuanto al económico, cómo era con el tema de la astronomía, ¿no? Que no es lo mismo que astrología, ¿no? Cómo ellos tenían mucha vinculación con la astronomía, eran personas muy religiosas, ¿no? Desde su punto de vista eran unas personas muy religiosas. Y claro, bueno, el faraón era pues la representación de Dios o de sus dioses en la tierra, ¿no? Y claro, una vez que ellos fallecían, pues ellos tenían que volver a subir hacia el reino de los dioses, ¿no? Y es aquí como nace la primer, no digamos mito, sino la construcción de las pirámides. En el antiguo Egipto, salud, Luchito, también tengo mi bebida hidratante, más de 100 pirámides con dimensiones que hasta el día de hoy nos sorprenden un montón. Cómo fueron construidas, de dónde trajeron los bloques que eran de arena, de caliza, dónde los trajeron, cómo construyeron, cómo hacían esos triángulos perfectos, ¿no? Porque tenían unas dimensiones, o sea, como les digo, perfectas, en el cual una base muy bien consolidada, en el cual no iba a permitir que se caiga el resto de la pirámide. Todo lo que tenían adentro, las diferentes cámaras que se encontraban en el interior de las pirámides. Y claro, bueno, la más grande, la de Keops, ¿no? Que todavía nos sorprende,
Incluso ahí está la Esfinge, que ya vamos a hablar también de ella, ¿no? Entonces, todos estos temas los vamos a tratar en la noche de hoy. Efectivamente, Gus, como tú dices, el tema de las pirámides es muy interesante. Más de 100 pirámides construidas en diversas etapas. Primero digamos, las pirámides más arcaicas, que tenían incluso otra forma, ¿no? Las paredes eran verticales. Luego hubo una etapa intermedia muy interesante que se conoce como las pirámides romboidales. Y, digamos, no eran tan perfectas como las pirámides clásicas, que son las últimas, como tú dices, Keops, Kefren, Miserino. Estas pirámides, por el contrario, ya debido a la experiencia que iban ganando, más o menos construidas entre el 2700 a 2500 años antes de Cristo, yo creo que sumaban una gran cantidad de experiencia que se había tenido durante la tercera dinastía y finalmente al llegar a la cuarta dinastía, que fue cuando se construyeron esas tres pirámides, simplemente se construyeron de manera perfecta. A tal punto de que hasta el día de hoy existe, ¿no? Estamos hablando de más de 2000 años después, las pirámides siguen existiendo. Evidentemente, el paso del tiempo sí influye, son 2000 años de historia, milenios de tiempo, de vientos, de climas complejos, pero aún así se mantienen. Como tú mismo lo dijiste, su composición de piedra caliza, bueno, el recubrimiento de piedra caliza que tuvieron durante mucho tiempo, también ayudó de cierta manera a protegerlas, ¿no? Se sabe, según la historia de la arqueología, que las pirámides, una vez que estaban construidas, se les ponía este recubrimiento, eran blancas y la punta de estas pirámides era dorada. Para algunos, este dorado era un metal precioso, podía ser oro. Para otros arqueólogos no lo era, sino que simplemente era otro material. Digamos que en el tema de la egiptología no existe algo determinado, ¿no? No hay algo determinista, podría decirse, porque existen diversas teorías, incluso en la construcción de las mismas pirámides. Para unos fueron ayudados por los extraterrestres, para otros fue la obra de muchos ingenieros de mucha experiencia, evidentemente de más de 20.000 hombres trabajando al mismo tiempo. En fin, existen diversas teorías que podríamos decir que se manejan en torno a la construcción de estos monumentos antiguos. Entonces, yo creo que más que hablar de algo que nos diga fue así, se construyeron de esta forma, es lo que estamos diciendo, hablar de muchas teorías, ¿no? Que es lo que resulta interesante. Claro, ¿no? Y es, o sea, como tú lo decías al inicio, ¿no? Este mundo mundo egipcio es tan maravilloso. Eh, Hemos hablado, tú y yo en privado, muchísimas veces de cómo cada día te sorprende más. O sea, yo cuando investigaba el tema de las pirámides, yo me imaginaba cómo sería ver las pirámides actualmente con ese tono blanco. Ha sido algo maravilloso, porque ahora lo que vemos nosotros es, pues, como tú dijiste, bueno, voy a utilizar esa palabra, no sé tan sea la correcta, pero son las ruinas de la civilización egipcia de esa época. Ya, porque sabemos que hay casi 100 pirámides, pero también sabemos que cuando eh, cae el imperio egipcio a manos de los romanos, pues ellos hicieron pedazos muchas pirámides. Hicieron pedazos muchas pirámides. Cuando ingresa Napoleón, de igual manera. Incluso, bueno, primero los romanos utilizaban las estructuras de las pirámides para ellos construir otro tipo de habitaciones. Lo mismo sucedió con los musulmanes cuando llegaron a Egipto, también utilizaron para construir las mezquitas, utilizaban los bloques de las pirámides. Entonces, sí es como que ese tema de que no admiramos las cosas, ¿no? O sea, sabemos ahora actualmente que las pirámides de Egipto son una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
pero como que no se le daba la importancia de que se le da actualmente, ¿no? Porque bueno, ahora vemos en las películas siempre las hacen pedazos, por ejemplo, en Transformers, de Independencia, o sea, tenemos que hacer pedazos las pirámides de Egipto, ¿no? Sí, y hay que entender que evidentemente la visión arqueológica antigua era distinta a la visión actual. Si hablamos de cómo se construye una visión, por ejemplo, actual de un museo, sabemos que el museo no se construye a través de colecciones, no a través de experiencias y a través de los mismos visitantes. Los museos y la arqueología del pasado se construía a través de colecciones. Y es por eso que lo más importante probablemente no eran los monumentos, sino aquellos tesoros que se encontraban dentro de esos monumentos. Tenemos, por ejemplo, el clásico ejemplo que estamos hablando ahora, ¿no? No son tan importantes probablemente las construcciones físicas, sino esos tesoros. Por ejemplo, el famoso tesoro de Tutankamón. No era lo más importante, encontrar estos vestigios, estas piezas de piedras preciosas, de oro, de otras cosas más. Y no significa que, por ejemplo, Tutankamón haya sido uno de los faraones más importantes, sino que evidentemente debido a una especie de suerte, eh, digamos, su tumba no fue saqueada y se encontraron tesoros impresionantes. Sin embargo, evidentemente otros faraones de seguro tuvieron tesoros más impresionantes que los del mismo Tutankamón. Entonces, a lo que quiero ir con todo esto que estoy diciendo es que la visión arqueológica en el pasado era mucho de joyas, de tesoros. Evidentemente, como tú dices, a veces elementos materiales, las rocas, las piedras, las construcciones, podían no prestárseles mucha atención. Tenemos ejemplos amplios de esto a nivel arqueológico, en otras culturas, la cultura griega, la cultura romana, que claro, con el pasar del tiempo y la modernidad y cómo ha ido evolucionando la visión científica, histórica, arqueológica, se ha ido modificando y se aprecia de mejor manera la parte monumental. Pero no siempre fue así, ¿no? Así como hablamos de la construcción de los museos del pasado, eran solamente museos de colección. Probablemente no era tan importante ir allá, conocer las pirámides en vivo, aunque sí tenía su potencia, pero no tanto como visualizar en un museo de algún país importante los increíbles tesoros que fueron descubiertos. Entonces, las visiones sí han cambiado con el tiempo, han ido modificándose, han ido evolucionando. Y yo creo que nos encontramos en un momento histórico súper importante, Gus, porque eh, diría yo que estamos evolucionando en torno a lo que significa la arqueología. Si ponemos un paréntesis ahora y hablamos del caso más local del Ecuador, por ejemplo, con proyectos como los que hubo en el 2008, el rescate del patrimonio arqueológico, se pudieron encontrar miles de sitios que se catalogaron como parte del patrimonio nacional y probablemente no se hayan encontrado cosas de oro, cosas de metales preciosos, pero debido a esta visión moderna de la arqueología, de la historia y de la ciencia, se le ha dado la relevancia que creo yo que debe tener la historia de la humanidad. Porque si hablamos de algo en relación a la arqueología, es de eso, lo que el ser humano era, cómo vivía el ser humano, cómo se desarrollaba, cómo era su cultura. Entender un poco más sobre eso, ¿no? Esa idiosincrasia que probablemente simplemente hayan experimentado ellos en épocas pasadas. A veces hablamos de el ser humano en el pasado como si fuese algo extraño a nosotros, como si simplemente nosotros fuésemos superiores a ellos ahora por cuestiones modernas. Pero la historia y la arqueología es capaz de demostrarnos que culturas como la egipcia, la cultura china, culturas mesoamericanas como las aztecas, los mayas, tenían evidentemente un alto intelecto y un nivel de conocimiento elevado, y que tenían, sin duda, las mismas condiciones psíquicas, mentales que nosotros. Entonces, es importante por eso hablar de estos temas, para que
logremos entender al ser humano desde su generalidad, ¿no? Desde un espectro mucho más amplio, no solamente desde la modernidad, sino entender que hace 100.000, 200.000 años el ser humano pensaba de la misma forma en la que nosotros pensamos y que tenían esas mismas visiones, ¿no? Monumentales, las visiones religiosas, espirituales, en fin, es súper amplio, ¿no, Gus? Claro, no, y como tú dices, eso me parece fabuloso entender, ¿no? Cómo era el pensamiento de ellos. O sea, como yo lo dije en un inicio, los egipcios eran personas muy religiosas. Entonces ellos, una vez que el faraón pues fallecía, él tenía que subir, o sea, como él dije, al Valle de los Dioses, pero de la mejor manera. O sea, no es como que simplemente lo vas a poner en un ataúd y ya que suban. O sea, tenía que subir pues con todos sus bienes, incluso con las mujeres que el faraón poseía. Entonces todo eso era para que él viva como lo vivió en la tierra, tenía que vivirlo ya en el Valle de los Dioses, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante de ellos. Y otro también, lo que tú dices, ¿no? Este respeto, cómo se saquearon, todo el mundo que iba a Egipto saqueaba las tumbas, las pirámides, pues un montón, ¿no? Se ha encontrado que todavía en algunas personas, sus parientes, tienen artefactos de origen egipcio que data de la época de la tercera, cuarta dinastía, que los tienen como un bien personal, ¿no? Sabemos que en el Museo del Cairo pues han recuperado un montón, sobre todo lo que les dieron los ingleses, lo que le devolvieron los ingleses, cuando ellos devuelven Egipto. Pero imagínate cuánto nos estamos perdiendo. ¿Cuánto de la historia de ellos nos estamos perdiendo? Papiros, jeroglíficos, me imagino una cantidad de información que el mundo no la sabe, ¿no? Porque tenemos un montón de historia. Tú dices, por ejemplo, lo de Tutankamón, ¿no? Tutankamón, que fue, si no me equivoco, fue el faraón más joven en ocupar este puesto, digámoslo así. Si me equivoco, pues me corrige Luchito. Y la otra es, o sea, todo lo que originó el tema de Tutankamón, ¿no? Porque ya vamos a hablar también acerca de todos los mitos que rodean al mundo egipcio, que son un montón, ¿no? Desde que Claro. las pirámides hicieron los ovnis hasta que los faraones eran pues ovnis, reptilianos, los Illuminati antiguos, alguna cosa así, ¿no? Es súper amplio el tema de la mitología. Y yo creo que siempre va a estar presente, Gus, en todo. Por ejemplo, te confieso algo que probablemente vaya en contra de la ciencia, de la que nosotros somos hijos también, con nuestras publicaciones científicas y todo. Pero te confieso que anoche, mientras salía de mi casa, según yo vi un ovni, un objeto volador no identificado, visualicé hacia la Cruz del Sur. Y Ya. tú sabes, son solamente 4 estrellas, yo veo una quinta ahí y empezó a parpadear, ¿no? Colores rojos, luego azul, luego verde. Yo dije, yo he visto estrellas por mucho tiempo, pero nunca he visto algo como esto. Entonces me sorprendió, le tomé fotografías, le hice un video, le mandé a mi hermano loco, le dije, mira, vi un ovni. Y creo que el ser humano siempre va a estar básicamente unido a cuestiones mitológicas, cosas extrañas, que probablemente puedan no ser reales, pero también, ¿por qué no sí puedan serlo? Es posible que sí. Yo te puedo decir que he tenido experiencias paranormales, experiencias extrañas, que podríamos decir que evidentemente salen completamente de la ciencia. He escuchado voces, he visto seres, en fin, he experimentado muchas cosas. Entonces yo creo que la construcción de la historia humana no puede alejarse también de estos otros elementos, porque creo que es algo que probablemente puede existir. Así como para la construcción de un mito local, ¿no? El duende, el tintín, el sacharruna, entre otros más. Hmm. Evidentemente para la construcción
de culturas y monumentos inmensos, no puede no existir toda esta naturaleza sobrenatural que simplemente va ahí flotando en nuestra cotidianidad, ¿no? De ahí el hecho de que se diga que las pirámides de Egipto no pueden haber sido construidas por el ser humano debido a la dificultad y el tiempo que habría tomado. Y al mismo tiempo la tecnología. Hay que tomar en cuenta que cuando se empezó la construcción de la primera pirámide, estamos hablando de 2700 años antes de Cristo, no existía ahí todavía el hierro como tal, se utilizaba el cobre. Eh, La rueda, entonces, ¿no? No había rueda, no había sistema de poleas. exactamente, entonces tú te preguntas, Gus, ¿cómo diablos se construyó ese tremendo monumento con cobre, sin rueda, con un cálculo que te dice, o sea, son 20 años construyendo 10.000, 15.000 trabajadores todos los días que debían ser alimentados y pagados, porque según las últimas decisiones arqueológicas se sabe que no eran personas esclavizadas, sino que eran trabajadores. Entonces, toda esta cantidad de recursos, de tiempo y de esfuerzo hacen pensar al ser humano de que es imposible una construcción de esa dimensión. Sin embargo, la ciencia, la arqueología, la historia nos ha demostrado que sí es posible. Por ejemplo, las últimas teorías de la revista National Geographic, donde podemos ver un poco más de las técnicas de construcción, que de paso creo que podemos abordar en este momento, ¿no? Una de las técnicas de construcción clásica de la pirámide, evidentemente, luego del corte de la piedra, hablamos de muchas toneladas, luego de arrastrarla y llevarla por el Nilo, eh, algunos evidentemente dicen que se hacían canales de lodo, donde la piedra era transportada hasta llegar finalmente a la base de la construcción. La primera teoría dice que, como es lo más lógico, se iba levantando cada piedra, utilizando este esfero, voy a hacerlo, uno a uno, ¿no? Es como una polea, un sistema de polea, de levantando escalón a escalón, y finalmente colocas la inmensa piedra sobre la construcción y vas elevándola. Hay otras visiones, por ejemplo, que es la visión arqueológica de la rampa central, es decir, una rampa inmensa en el centro de la construcción de la pirámide, donde se iba arrastrando con cuerdas, y finalmente pequeñas terrazas horizontales, donde la piedra al llegar a un punto determinado era movida a la derecha o a la izquierda y era encajada, ¿no? Y una tercera teoría que es bastante aceptada para la construcción de estas pirámides es, en cambio, la teoría de las rampas múltiples. En vez de pensar en una única rampa donde distribuías horizontalmente todas las inmensas rocas, hacías pequeñas rampas alrededor de toda la construcción, ibas elevando la roca e ibas encajándola, ¿no? Hay otras teorías también, como por ejemplo la utilización de vigas, entre otras más, poleas, la de trineos, en fin, son varias teorías. Sin embargo, todo esto nos da a entender, Gus, de que el ser humano no era detenido por la falta de tecnología, ojo, tecnología actual, porque sí era tecnología, tú y yo lo sabemos. Para ese momento, para esa época, hacer todos esos sistemas de los que estamos hablando el día de hoy es un gran avance, es sin duda una tecnología avanzada. Entonces, los egipcios no eran cualquier civilización, no significa que no pueden haberlo hecho, para nada, ellos estaban en la total condición de hacerlo. Toda su cultura nos lo dice por cualquier parte en la que la veamos, astronómicamente, culturalmente, espiritualmente, organizacionalmente a nivel social, político, económico, y por qué no monumental. Entonces, creo que es completamente posible. Claro, yo solo quiero acotar un poco lo que tú acabas de mencionarnos.
Y bueno, sí, la construcción de las pirámides, físicamente está comprobado que sí se puede hacer por el humano. O sea, básicamente es como que no hay ninguna fuerza espacial, divina, los extraterrestres. Aunque bueno, como tú lo mencionaste, ¿no? Yo creo que en este sistema de cosas todo es posible. Todo es posible, ¿no? Desde que construyeron los extraterrestres hasta que estamos viviendo en la matriz de las dimensiones, que en algún momento también podemos tratar ese tema, ¿no? Porque es algo que llama full también la atención a nuestros seguidores. ¿Qué realidad estás viviendo? Si estás viviendo en un universo multiparalelo o el multiverso tipo Marvel, entonces cosas así, ¿no? Pero bueno, volviendo al mundo egipcio, está demostrado que si uno moja la arena, como tú dices, mojas la arena, evitas que haya fricción. Entonces era más fácil, digamos, empujar estos bloques que no eran nada livianos, no eran, pesaban toneladas. Porque hubo una teoría también que al ser material poroso, lo que se hacía era como se hacen actualmente los adoquines o los bloques, ¿no? Tú los pones en una base, pones los materiales, y una vez que está seco, quitas esa base y ya queda hecho el moldecito. Como se hacen los ladrillos, como se hacen los bloques o como se hacen los adoquines. Entonces eso decía, mientras vos vas haciendo la base, pues ponías estas estructuras, ponías la arena, pues la tierra, la piedra caliza, lo que fuere, le dabas esta forma, sacabas y ya quedaba hecho el bloque. Porque, como yo te digo, era hecho por material poroso. Esto se desmintió, porque sí se comprobó que todos estos bloques gigantescos pertenecen pues al mismo tipo de roca, al mismo tipo de piedra. No es que se los cortaba. ¿Cómo transportaban los bloques? Pues a través del río Nilo, como tú ya lo mencionaste, a través de canoas que eran bastante grandes. La canoa se me fue el nombre del faraón, que fue el último, el que construyó la pirámide de Keops, el que mandó a construir la pirámide de Keops. Se me fue el nombre. Tengo que tratar de acordarme. La barcaza de él, solo la barcaza fúnebre de él, medía más de 12 metros. Y era la barcaza fúnebre. ¿Sí? Entonces, tú imagínate de qué tamaño serían sus barcas. Estamos hablando de que el Nilo es un río gigantesco, ¿no? Es un río Claro, gigantesco en el cual enorme. se podía transportar estos bloques. Y la otra, aparte de la arena para evitar la fricción, y también lo voy a hacer con este esferito, es que ellos construyeron, no había rueda, en esa época todavía no existía la rueda, pero ellos construyeron artefactos cilíndricos a modo de rueda. Entonces iba rodando, ponían ese bloque, rodaba, y después ya pues, lo ubicaban en las pirámides, como tú dices, a través de este sistema de multiplataformas, o puede ser incluso, Lucho, que ellos tenían su propio sistema de andamiaje como con poleas, que tal vez nosotros no logramos entenderlas. Tal vez no era la polea actual, pero eran personas que eran muy inteligentes, sabían mucho de matemáticas, de física. Entonces, capaz que se ingeniaron algo para subir estos bloques. Según, bueno, aquí sí nos vamos con algunas teorías. Por ejemplo, en la Biblia te dice que los judíos fueron esclavos de los egipcios, entonces ellos construyeron las pirámides de Egipto a manera de esclavos. Como tú dices, los últimos indicios, las últimas investigaciones, pues nos dicen que esto tal vez no era tan cierto, de que el mundo egipcio no tenía esclavos, o no tuvo esclavos, sino que más bien eran trabajadores que eran remunerados de alguna manera porque ellos tenían donde vivir, tenían alimentación. Entonces, miren, si nosotros podemos hablar de cómo construyeron las pirámides, vamos a hacer un live de 4, 5, 6 horas. Entonces todo el mundo nos va a preguntar. A ver, aquí creo que hay algunas preguntas, amigo, permíteme un momentito. ¿Hay una pregunta que están haciendo unas personas? De paso, aprovecho, Gus, la oportunidad para
Saludar a algunos amigos que veo que están conectados, a Dayana, a mi amiga Vivi, saludos especiales, ¿Cómo también está? está Marcela Naranjo, saludos, Fernanda Mena, justo mi prima, Sammy Valareso, un saludo muy especial, te quiero mucho, desde Cuenca, y también está el Javi, del Museo de la Ciudad, saludos especiales amigo, Ah, hola Javi, ¿cómo vas? Andrea Jacome, también Eve Tufiño, saludos especiales, Bueno, y mira, Andreita nos acaba de hacer una pregunta. Perdón, Lucho, sigue, sigue, sigue. no, no, y Andrea es la última, así que dale nomás. Ah, ya. Bueno, Andrea nos pregunta, ¿qué relación tienen estas pirámides con otras del mundo? Ya, esa es una de las mitos, esta es una de los mitos que íbamos a hablar, ¿no? Que, bueno, un saludo desde Puzuki, ¿cómo están? Saludos. Claro, hay algunas teorías que te dicen que estas tres, ¿no? Keops, Miserinos y... ¿Se me fue el nombre Efraín. de la otra pirámide? Kefren, perdón. Estas tres están unidas en forma, o sea, si medimos la Tierra de forma longitudinal, van a apuntar a Chichén Itzá, pirámides de los mayas, ¿sí? O que también tienen alguna relación longitudinal con Stonehenge en Reino Unido. Y también así con el Cusco, ¿no? Con los incas, con Machu Picchu, ¿sí? Entonces, esto, si nosotros lo hacemos de manera espacial, las pirámides no se tocan. O sea, si vos trazas una línea vertical, longitudinal, desde el Cairo hacia Chichen Itza o hacia Stonehenge, no da. O sea, esa era una de las partes como un mito, digamos, que hubo hace muchísimo tiempo, pero ahorita sabemos ya con las mediciones que podemos hacer que en realidad no tienen ningún tipo de relación, ¿sí? Entonces, como les decía, es uno de los mitos que rodean al mundo egipcio, ¿no? Porque tampoco los tiempos nos dan. O sea, los egipcios vivieron 2000, 3000 años antes de Cristo. Los mayas, los incas, son civilizaciones un poquito más nuevas, ¿sí? O más nuevas, ni siquiera un poquito más nuevas. Entonces, como que no tiene esa relación. Igual Stonehenge es algo que también, no sé tú qué opinas, Lucho, pero a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, Estas yo piedritas en Stonehenge. contestando a la pregunta de Andrea, yo considero que no, a pesar de que no tienen una relación histórica, como lo dices tú, Gustavo, evidentemente no existe, sí existe una relación que yo diría intrínseca a la naturaleza humana. ¿A qué me refiero con esto? A visiones como la visión espiritual. Evidentemente hay una relación porque los egipcios, los mayas, culturas latinoamericanas, bueno, precolombinas, perdón, en el Perú, incluso pirámides en el Ecuador, fueron construidas con un carácter ritual, espiritual y una visión de una deidad determinada. Entonces, desde esa perspectiva, contestando a tu pregunta, André, podríamos decir que sí existe una relación, pero una relación, como lo digo, con la parte íntima del ser humano, ¿no? Con esa naturaleza de relacionarlo con algo espiritual, superior, evidentemente. La pirámide sí representa algo superior, ¿no? Como lo estamos hablando con Gustavo, la visión del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, si analizamos las pirámides de los aztecas, de los mayas, con una visión, evidentemente, apuntando hacia las deidades, la visión del sacrificio, la visión de adoración. En otros casos también, por ejemplo, la parte ritual relacionada al sol, a la luna, etc. Entonces, sí existe una relación desde la visión, digamos, íntima del ser humano. Los seres humanos siempre hemos querido hacer cosas grandes y ese deseo de hacer cosas grandes o de querer adorar a un ser que consideramos superior, nos han hecho hacer cosas grandes, cosas monumentales, grandes construcciones. Entonces, desde esa perspectiva,
evidentemente existe una relación. Desde la historia, como lo dijo Gustavo, no. Probablemente desde la visión astronómica existe una relación no entre culturas, pero sí directamente con las estrellas. Sí hay estudios que determinan que, por ejemplo, estas construcciones sí representan, supongamos, el cinturón de Orión, que por aquí tal constelación, que tal alineación. Sí, eso sí es posible. Pero entre culturas, como las que acabamos de mencionar, por lo menos no se ha establecido ninguna relación. Claro, como yo decía, primero los tiempos no coinciden, pero no coinciden las épocas, mejor dicho, de ellos. Pero bueno, yo comparto completamente lo que tú dices, ¿no? O sea, siempre hemos querido hacer estas construcciones monumentales. Y algo más, o sea, hay la historia de la Torre de Babilonia. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, eso también fue una torre que quisieron hacer gigantesca, la Torre de Babel, perdón, no, la Torre de Babel, que era una torre gigantesca porque las personas de esa época querían llegar hasta donde estaba Dios. ¿Ya? Y Entonces, es, siempre ha habido eso, ¿no? Y claro, las pirámides de Egipto eran urnas fúnebres, Chichén Itzá era un altar para hacer sacrificios, Machu Picchu era un lugar para, bueno, ahí también hay un montón de teorías de lo que era Machu Picchu, ¿no? Porque desde que era una ciudad, era una fortaleza o simplemente para que descanse los incas, pues también hay un montón de teorías. Eh, Eso es lo fascinante del mundo antiguo, ¿no? Tenemos tantas teorías, tantas investigaciones, porque hasta el día de hoy se siguen investigando todas estas, ¿no? Seguimos investigando las teorías conspiranoicas por otro lado, y vamos, entremos en ese detalle. Ya. Hablamos ya del arte de los egipcios, de su majestuosa cultura, de qué inteligentes que eran ellos. Eh, yo siempre me acuerdo las palabras de Carl Sagan de no nos olvidemos de mirar hacia las estrellas. Y yo creo que ellos también lo hacían, ¿no? Por eso tú dices, esa relación que tenían con el cinturón de Orión o la Cruz del Sur. Capaz que ellos ni siquiera sabían ese nombre, no le iban a poner ese nombre, pero sabían que era algo más, ¿no? Que tenían algún tipo de relación. Vamos ahora con la parte de los mitos, amigos. Vamos ahora con la parte de esto que también es bastante interesante. Y mira, hay una que no hace mucho yo estuve leyendo. Napoleón cuando llega a Egipto, ellos bombardean y le rompen la nariz a la esfinge. Por eso la esfinge no tiene nariz. Bueno, fue restaurado. Él entra y dice que fue el único en pasar la noche en Keops, en la pirámide. Él pasó la noche en la pirámide, que no sé si sabías esta. no, no había escuchado ese dato No, histórico. ya. Entonces te cuento. Napoleón entra a la pirámide de Keops, pasa toda la noche ahí, y las crónicas nos cuentan que al momento que él salió, a la mañana siguiente, era otro Napoleón. Era otro Napoleón, se notaba en su físico, en su rostro, que el tipo no había dormido, ¿no? O sea, no había dormido nada. Y cuando le preguntan qué fue lo que él vio, él simplemente respondió, nunca lo van a entender. ¿Cachas? O sea, ¿qué vio el tipo en esa pirámide? Que el man, o sea, se quedó loco, ¿no? O sea, fue como que, no, no estoy, ¿no? ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá pasado? Pues mira, esa es una de ellas, ¿no? Y así, bueno, la esfinge, ¿qué dice la esfinge? La esfinge dice que cuando va a haber problemas a nivel mundial abre los ojos y se pone a ver. Y hay videos, claro que ahora sabemos que con todos los editores de video que hay, tú puedes trucar esa imagen. Y hay videos donde la esfinge, claro, es así, abre los ojos, ¿no? Y mira a un lado y mira al otro. Sí, son cosas interesantes que se acercan a esta visión mitológica de la que estamos hablando ahora, Gus, y que no deja de ser interesante. Quiero aprovechar también, se están uniendo otras personas.
Veo que están los amigos de la licuadora, de la Éxitos FM, entonces quería saludarles. Saludo especial amigos, éramos compañeros de la radio, así que un saludo especial. No, Y también nos che, envía saludos de ahí Alex. Entonces saludos también Alex. Espero que estés bien y gracias por la conexión a este espacio para hablar un poco sobre las pirámides de Egipto. Entonces sí, el mito está presente, Gus, y lo seguirá estando de manera permanente. Como te digo, es algo natural en el ser humano, en todas las culturas, en todos los momentos históricos, y te puedo decir que simplemente forma parte de nuestra naturaleza, forma parte de la naturaleza humana, y nos ayuda a construirnos incluso de manera histórica. El mito no se contrapone desde mi perspectiva a la historia, sino que ayuda a enriquecerlo y al mismo tiempo a complementarlo. Entonces, los ovnis, que la esfinge se mueve, que hay aparecidos, en fin, las maldiciones, que no hemos hablado también, las maldiciones de los faraones, en fin, hay una infinidad de cosas que estuvieron, están y estarán presentes siempre, pero que yo considero que forma parte de esa riqueza humana, ¿no? La ciencia no lo es todo, a pesar de que tú y yo hacemos ciencia, escribimos artículos científicos, formamos parte de grupos de investigación de universidades, pero no podemos dejar a un lado toda esta visión mitológica también, sobrenatural, y yo considero que enriquece mucho a la humanidad. claro, así es, ¿no? Y es parte de, es como, bueno, las personas que no son aquí del Ecuador, nosotros, Quito, la capital, está llena de leyendas. Bueno, el Ecuador entero está lleno de leyendas, ¿no? Tú bien lo sabes, el Lucho es del Oro, de la provincia del Oro, una provincia que también está lleno de leyendas, ¿no? Lleno de leyendas, de historias, y es parte de la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Del pueblo al que uno pertenece. Pero de los egipcios sí, o sea, yo me acuerdo cuando era chamo, era muy pequeño. Tenía un libro creo que algo así como Misterios sin resolver, ¿verdad? Alguna cosa así, ¿no? ¿Ok? Y este te hablaba sobre la maldición de Tutankamón, el faraón joven, este faraón que estuvo de faraón muy poquito tiempo, porque él muere de una manera trágica, porque tenía múltiples dolencias. Al nacer hijo de hermanos, pues genéticamente nació con muchas deficiencias, como el pie de elefante, tenía escoliosis, cojeaba un poco, su mandíbula deformada. Por eso dice que nunca se lo veía, ¿no? En público, siempre estaba con algún tipo de máscara, algún tipo de cosas, porque era un tipo que sufría mucho. Pero la maldición del rey de Tutankamón, hay películas que se han hecho por eso, ¿no? Entonces, bueno, este libro te decía que la féretro de Tutankamón, la momia, estaba en Inglaterra. Y por barco se iba hacia el Cairo para devolverle a los egipcios. Este barco murieron todas las personas del barco. Y el capitán desapareció. Y este barco, o sea, ya sin tripulación, sin nada, encalló en un puerto. A lo que suben las autoridades, ven que este barco está completamente vacío y solamente está la máscara del rey Tutankamón. Eso decía en el libro, ¿cachas? Y uno leía eso 7, 8 años. Yo leía eso. Se me decía, wow, o sea, la maldición de Tutankamón o sea, es increíble, ¿no? A ver, aquí tenemos otra preguntita, verás. Dice, de Lore Mommy dice, ¿por qué se pensaba que cuando abrían una pirámide te caía una maldición? Esa es una excelente pregunta. Y volvemos al tema de Tutankamón. Tutankamón es descubierto en el año 30. El egiptólogo que estaba a cargo de esa expedición era de apellido Clark.
la persona que financia esta expedición muere por una picadura de mosquito. La mayoría de hombres que estaban junto a Clark mueren por ataques por diversos tipos de ataques. Y Clark muere 15 años después por un linfoma. Entonces, la teoría es, o Clark se salvó de la maldición de Tutankamón, o vivió estos 15 años maldito. ¿Qué fue lo que se descubrió? En la tumba de Tutankamón se había alojado una bacteria que con más de 2000 años se había alojado ahí. Y al momento que abren, pues esta bacteria sale y obviamente pues afectó a las personas que estaban alrededor y por eso pues fallece. Sí, en la misma línea que mencionas vos, contestando a Lore, evidentemente es por todo lo que tú mencionas, ¿no? Hay una maldición de la cual se habla y se piensa que es justamente una maldición de carácter, bueno, no sé, religioso, espiritual. No existe una prueba científica al respecto, pero sí es cierto que murió un montón de gente, eso es real. Se han hecho estudios, como tú mencionas, del tema de las bacterias y es lo que sucede naturalmente. Imagínate todas las enfermedades actuales que tenemos por la expansión de la sociedad a través de bosques, de selvas, que han estado guardadas para sí por millones de años, por miles de años. Entonces, evidentemente sí, hay cosas que nosotros desconocemos, incluso cosas como la viruela del mono actualmente, por ejemplo, como el mismo COVID, o sea, son cosas que se van dando de manera natural porque exploramos cosas que probablemente hayan estado ahí, guardadas, encapsuladas por mucho tiempo. Esos mitos no solamente son pertenecientes a culturas como la egipcia, sino que abarcan toda la humanidad. Incluso si tú haces, por ejemplo, alguna excavación en lo que vendría a ser el Ecuador, se escucha una gran cantidad de mitos. Mi propio papá me ha contado historias que le han pasado a él, o sea, no es que le pasaron a otra persona, a él, de estas maldiciones donde estaba cavando una tumba antigua y de pronto todo se derrumbó y, o sea, por poco te salvaste de quedar encerrado ahí. Yo personalmente, cuando trabajé para el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, puedo contarles como una experiencia propia que en una de esos trabajos para el rescate del patrimonio encontramos huesos humanos en una pequeña cueva. Y cuando sacamos de eso, uno de mis trabajadores empezó a temblar, Gus, lo salvamos de que se nos muera ahí, soplándole tabaco y todo, te lo juro, yo estaba ahí. Llevo luego esos huesos al laboratorio para luego hacer el informe para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y te juro que esa semana me dolió la cabeza como no tienes idea, o sea, sentía que me iba a explotar la cabeza y era yo, según yo pensaba, era por esos huesos que estaban ahí. Entonces, ese tipo de cosas se van a manifestar siempre. No porque tú creas de mitos, sino porque hay otras cosas que desconocemos, como tú mismo lo dices, Gus. Pueden ser bacterias, pueden ser algún tipo de virus que se encuentre encerrado ahí. Son muchas cosas, ¿no? Gases, arsénico, metano encapsulado, o sea, cosas que sí son reales en tumbas y que pueden matar a una persona. Entonces, eso te puedo contar también desde mi experiencia personal, que lo he vivido, o sea, yo Es que ha pasado, claro, ha pasado y seguirá pasando, ¿no? Por eso es que ahora cuando uno hace algún tipo perdón, toman todas las medidas de bioseguridad. Pues con máscara, lentes especiales, guantes, todo tipo de protección. Pero si hablamos de hace 90 años atrás, 1920, 100 años, 1930, cuando comienza ya a llamar la atención las pirámides de Egipto como tal, y que comienzan los saqueos, obviamente son estructuras que están cerradas por 3000 años. O sea, al momento que vos la abras,
vas a encontrar un montón de partículas de 3.000 años de materia orgánica, de todo tipo, ¿no? De todo tipo de materia orgánica, materia inorgánica, y eso se va a mezclar. Y entonces, obviamente, si no te mueres de un enfisema pulmonar, o sea, ¿cachas? No tiene mucho sentido. Pero estas maldiciones, también volviendo a la pregunta anterior, también se las da porque los propios pueblos del Cairo comenzó a dar esas maldiciones. ¿Por qué? Para que no sigan saqueando. Eso también hay que aclarar. Entonces fue como que, miren, si vos vas a Kefren, te vas a morir. No vayas. O sea, ¿qué es? Porque te va a caer la maldición del faraón. Y eso hay un montón. ¿Verdad? Yo estaba, antes de empezar este live, busqué acá 5 maldiciones que son las más interesantes, digamos así, del pueblo egipcio. Una, te voy a contar así rapidísimo, en el 2007, mira, no hace mucho tiempo, un joven alemán viaja hacia el Cairo para devolver un artefacto que su abuelo se había robado en una de sus misiones. El abuelo dice que murió de una manera trágica, espantosa, terrible, y todo comenzó con una fatiga, fiebre y dolor muscular, o sea, los síntomas del COVID, actualmente. ¿Sí? Y después, bueno, dice que lo encontró a su abuelo tendido en el lavabo del baño, de esta manera, sin hablar nada. O sea, dice que el señor entró a bañarse y solamente escucharon un grito. A lo que van a ver a su abuelo, lo ven ahí botado en esta posición en el lavabo. Lo levantan porque el señor seguía vivo y a las pocas horas fallece y no dijo nada más. La familia se asusta y dice, no, este artefacto está maldito, ¿de qué faraón será? Verlo porque si no, la esposa de este señor que fallece tenía toda la idea de que el esposo no iba a descansar eh, después de la muerte, no iba a descansar por ese artefacto que estaba en sus manos. Yo creo que es perfectamente posible, como te digo, con todo lo que yo he experimentado de manera personal, he escuchado a personas cercanas, ese tipo de cosas son comunes, por lo menos en cuanto a la arqueología. Sucede constantemente. Es más, cuando tú vas a hacer vas a ver estos entierros que les llaman, ¿no? Claro, fuera de la ley de patrimonio cultural, es algo común en el Ecuador, como tú sabes. Eh, la gente llega el fueguito, lleva fuego, enciende, quema eso, por si acaso hay algún gas, alguna cosa, y procede a sacar lo que encuentre ahí. Entonces, sí, es completamente real, diría yo, Gus. Claro, puede ser real o sea, y lo peor de todo es que pasa en ese momento. Porque aquí hay otro, ¿verdad? Dice la momia milagrosa. ¿Qué sucede? Un niño de 12 años tenía un malestar, tenía una enfermedad muy complicada para él, no podía caminar de manera adecuada. Y quería hablar con el egiptólogo, un egiptólogo muy reconocido. Quería hablar sobre o sea, sobre las pirámides, sobre jeroglíficos. Era un niño que le apasionaba mucho esto. Y hay una momia que él ve que se llama, a ver, déjame ver si lo encuentro por aquí. Eh, a ver. Sí, claro, entra al Museo del Cairo. Ah, ya, la momia de Amosis. Ya. La momia el niño ve a la momia de Amosis y cae en trance, comienza a hablar en lenguas, comienza a convulsionar. Y al momento en lo que ya el niño digamos, se desmaya por este tema, a lo que él despierta, camina muy bien. Y ahora dicen que la momia de Amosis es una momia milagrosa. Y que la gente hasta el día de hoy va al Museo del Cairo para ver a Amosis, a la momia, y pedirle algún tipo de sanación. Fíjate, en el mundo occidental pasa lo mismo. Claro, es igual. Es igual, el mito siempre está presente ahí, los poderes, y las creencias, ¿no? Creencias.
Mira, el mismo hecho de la silla milagrosa que hay en Santa Catalina. Eh, Bueno, yo por las dudas nunca donde me he sentado ahí, ¿no? Por si acaso. las mujeres que no pueden tener hijos se sientan ahí y aparentemente quedan embarazadas. Entonces, ese tipo de cosas son comunes. Siempre están presentes, como te digo, eso es algo intrínseco del ser humano, es algo natural. Hay cosas que desconocemos, y como yo te lo he dicho, Gus, he visto objetos extraños, me han hablado seres de otro mundo, he visto, o sea, yo no considero que estoy loco. Creo que hay otras cosas que la ciencia aún no logra demostrar, pero que existen, ¿no? Y bueno, quería, Gus, aprovechar lo que pregunta aquí Lore, dice, ¿pueden hablar sobre el proceso de momificación? Es un proceso súper interesante. Primero, la momificación como un elemento de preservación para la otra vida, es un elemento simbólico, religioso, que tenía un proceso largo, más o menos de 70 días. Y la idea inicial de esto era, bueno, primero se le sacaba todos los órganos al ser, se embarraba de, bueno, se ponía mirra en todo el cuerpo y luego se lo salaba por unos 50 días más o menos. Todo este proceso servía básicamente para sacar toda la humedad del cuerpo, ¿no? Todos los jugos del agua, todo lo que pudiese tener el cuerpo. Y se utilizaba también arsénico. Esto permitía que finalmente se forme una momia que pueda durar miles de años como las que nosotros conocemos, y se procedía al proceso de envolvimiento y finalmente se la guardaba en los cofres que generalmente tenían varias capas, ¿no? Eran como diversos moldes, podríamos decirlo así, ¿no? Una máscara que llevaba siempre, en este caso, el faraón, luego venía un cofre mediano, otro más grande y finalmente otro de recubrimiento con piedras preciosas, oro y otros elementos más. Entonces era un proceso largo, caro, muy dificultoso, imagínense 70 días más o menos para momificar, y que no todas las personas podían acceder, sino solamente los faraones, evidentemente personas de la realeza también, y algunas personas de importancia religiosa. Claro, evidentemente también había, por ejemplo, gatos momificados, ¿no? También las mascotas de estos faraones en algunas ocasiones, o estas personas de mucha posibilidad económica en el Egipto antiguo, podían también momificar a animales y eran sus compañeros para la otra vida. Entonces, era un proceso complicado, ¿no? Diferente a procesos de momificación natural, por ejemplo, como las momias del Perú, debido a la alta salinidad, ¿no? Diferente a los procesos de momificación de nuestra momia guarandeña, son distintos. Estos procesos sí eran más complejos, más estudiados, utilizaban más elementos como la mirra, como la sal, como el arsénico, y que permitían que estas momias duren muchísimo tiempo. Sumado a eso, quería contarles, y también a ti, Gus, leí hace unos cuantos años un artículo de National Geographic sobre un proceso no de momificación, sino de preservación del cuerpo que se desconoce en la antigua China. Existe un registro arqueológico de, bueno, una tumba que se abrió de más de 2000 años, donde todavía se encontraba, por ejemplo, perfume, y la piel de una mujer que es muy famosa, no recuerdo el nombre, cuando se la descubrió era intacta, como si se hubiera muerto el día de ayer, Gus. Pero evidentemente cuando salió al contacto con el aire se empezó a descomponer. Entonces hay muchas técnicas que también se desconocen, que se han utilizado a lo largo del tiempo en diversas culturas para la preservación del cuerpo con una visión de una vida después de la muerte, que es básicamente el Correcto, concepto. claro. Claro, así es, ¿no? Y solamente acotando un poco más. Este tema de los egipcios también, o sea, parte de la momificación, cómo acompañaban tus animales, tanto los gatos como los perros. Claro que en el mundo egipcio, pues, el perro, digamos, en esta época era como el animal de compañía,
Y el gato era el animal del inframundo, que podía pasar a través de esto. Bueno, hasta ahora se cree todavía eso, ¿no? Que los gatos pueden pasar al inframundo y al mundo de nosotros. Tienen esa habilidad, digamos. Pero Así, bueno, cómo se los consideraba ellos dos en el mundo egipcio, ¿no? Tanto los perros y los gatos eran animales muy respetables. súper respetados. Animalitos Hey, querida, ajá, y eran ahora, animalitos muy respetables. Ajá, así es. Y bueno, el otro también es estos cuerpos incorruptos, ¿no? Que hay en diversos lados. Juan Pablo I es así, ¿no? Tú lo puedes ver al Vaticano y el cuerpo de él está intacto. Según los católicos es porque es milagro, porque él era tan buena persona. Tal vez para la ciencia podríamos investigar un poquito más acerca de cómo se logró este estado del cuerpo de Juan Pablo I, ¿no? De por qué está de esa manera. Eh, no hace muchos años, unos 4 años más o menos, también se sacó de esto de la niña inca, que es una momia, estaba momificada, una niña de unos 12 años, en posición no, perdón, posición fetal. Y claro, estaba muy bien preservada, ¿no? Estaba muy bien preservada. El problema es que, claro, o sea, cuando uno ya quiere investigar más acerca de estos temas, corrompes al cuerpo y ahí ya comienza a haber degradación y ahí es complicado. A esta niña inca que te comento la tienen criogenizada, claro, pero mientras esté criogenizada, tú no puedes investigarlo. Entonces ellos lo que hacen es la descongelan, por así decirlo, y tienen un tiempo muy limitado para hacer estudios, porque el cuerpo empieza a corromperse, perdón, y hay que criogenizar de nuevo. claro, esta Pero es es muy interesante. la niña del rayo, le llaman a esta momia que tú dices. Ujú, correcto. Básicamente se la encontró a más de 4.000 metros de altura. Y eh, hasta el día de hoy se la ve en los documentales y en las fotografías. Un Claro. estado de conservación súper alto, claro, por el frío, ¿no? Así como se encuentran en el permafrost a los mamuts, por ejemplo, de 12.000, 14.000 años. Claro. Posible. Entonces, es muy amplio el proceso de modificación. Veo que está conectado también Brian. Saludos a Brian, un amigo muy querido, sobrino del chaval. Entonces, saludos, Ah, Brian. don Brian, claro, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas conectado. Sí, ve, otro tema, los monjes tibetanos. ¿Cómo Sí. están ellos también, no? Son cuerpos que están intactos, o sea, están intactos completamente, ¿no? Este proceso, por ejemplo, de momificación en vida, que le llaman, el que tú mencionas, se hace con un té venenoso, el cual se va consumiendo a lo largo del tiempo y hace que el cuerpo se vaya secando en vida, hasta que finalmente el monje, como era la costumbre en épocas antiguas, se guardaba básicamente dentro de una especie de tumba con una campana. Y finalmente ya cuando la campana dejaba de sonar, se sellaba eso y el monje quedaba básicamente momificado, pero era por esa capacidad de este té venenoso de drenar todos los líquidos del cuerpo. Entonces los procesos son muy amplios, ¿no? El frío, químicos como el arsénico, en este caso elementos naturales como tés venenosos, taninos, bueno, infinidad. En la misma China, tú sabes, el consumo de, ¿cómo se llama este metal? Se me fue el nombre, de mercurio para volverse eternos. O sea, hay una infinidad de técnicas humanas que se han utilizado, se han creído, aunque no sean real, ¿no? Claro, y imagínate, y estas técnicas son milenarias, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices del té. Hay un monje que tiene más de 100 años. Él entró en esta fase de meditación. O sea, él dice que él se alcanzó el nirvana y todos esos estados a lo que ellos llegan. Ese cuerpo todavía tiene palpitaciones. O sea, ese cuerpo tiene pulso. O sea, en teoría, ese monje está vivo.
O sea, Es una locura eso. claro, o sea, clínicamente ese cuerpo está bien porque tiene palpitaciones. Imagínate, ya han pasado más de 100 años. Entonces son cosas bastante locas que en el mundo actual, ¿no? 2022 todavía nos sorprende. Sí, la No vemos verdad. cómo era en la época de ellos, ¿no? Y seguirá haciéndolo, Gus, porque así funciona, creo yo, el mito humano. Y vuelvo a repetirlo nuevamente, es natural, es intrínseco y nos ayuda a construirnos en todos los sentidos. Históricamente, socialmente, es parte de nuestra naturaleza. Claro, así es. Y seguirá, ¿no? Porque nosotros terminaremos este live y asomarán nuevas cosas acerca del mundo egipcio y seguiremos hablando de este tema. Se lo seguirá haciendo por muchísimo tiempo, ¿no? Porque es algo súper llamativo. Otra cosa que decíamos, ¿no? En un inicio, lo de las cámaras, ¿no? Porque la pirámide no es solamente una pirámide, no es una pirámide hueca, una pirámide que por dentro tiene, pues, un número de cámaras, hasta que el último vos ya llegas al sarcófago con el faraón. Hay algo que todavía la ciencia no lo logra, no se logra determinar su uso. Es que tiene una cámara, es como un túnel de ventilación, que sale desde la parte, casi desde la punta de la pirámide, hacia abajo, como el rumbo hacia el sarcófago del faraón. Hay algunas teorías sobre eso, algunas hipótesis sobre para qué funcionaba ese túnel de ventilación, y una era para mantener, o sea, para que la cámara se mantenga fría. Porque recordemos, o sea, la temperatura en el Cairo son sobre los 40 grados centígrados. Entonces, ahí eso también implica que el proceso de momificación era más difícil todavía, ¿no? Porque eso nos saltamos, ¿no? Al ser tan caluroso el país, Egipto, el Cairo, momificarlos requería, primero, de rapidez, porque si no ese cuerpo empezaba a descomponerse inmediatamente una vez que Enseguida. se muere, ¿no? Entonces la teoría es esa, pero una era para que se mantenga ventilado, otra era bueno, este es un poquito ya más surrealista, que era como para que salga el espíritu o entren los espíritus también para llevarse al faraón, ¿no? Ese es un montón de creencias, ¿no? Y con eso también las películas, yo creo que también algo que creo que ha llamado la atención, o que llama la atención a las personas, son las películas. No sé cómo, tú qué piensas, Luchín, pero hay películas que realmente te llaman mucho la atención para vos estudiar el mundo egipcio. Te hablo de la momia, las tres momias, bueno, como dije en un inicio, los Transformers destruyen a las pirámides de Egipto, porque ellos tenían ahí su central de comunicación para hablar con los otros que estaban en el espacio. Entonces, se les sigue llamando la atención. En la idea de independencia, destruyen la pirámide de Keops, pero Sí, yo creo que ¿sabes? eso también. Es algo que los seres humanos siempre vamos a hacer, nos va a llamar mucho la atención y vamos a querer de alguna manera plasmarlo en la ciencia ficción, en el arte, en este caso, en el cine. Eh, ¿Qué más se puede decir de eso? O sea, simplemente es lo que hacemos siempre, Sí, es parte de esa naturaleza nuestra. pero eso es lo interesante, imagina, eso es lo interesante, porque han pasado más de 4.000 años del mundo egipcio, lo estamos hablando todavía. Sí, Y en ese ley que ya lleva, sí, dime nomás, se seguirá hablando, digo, y se seguirá hablando por muchísimo tiempo más. correcto. Ajá, y en Hoy, ese ley que hemos llevado por más de una hora, hemos hablado esta hora algunos detalles de los egipcios y todavía nos quedan muchísimos más detalles por hablar. Sí, claro, imagínate. Sí quisimos como que reducir un poquito los temas que íbamos a tratar, justamente por lo amplio que es, ¿no? Es un tema tan amplio que podemos hablar con muchísimas cosas. eh, pero bueno, tenemos que seguir investigando, ¿no? Hay que seguir investigando sobre ellos. A mí me encantaría ir, la verdad, en algún momento. a mí también, Una la de verdad. las cosas, una de las cosas que debo hacer antes de morir es ir a visitar las pirámides.
Creo que es algo que vale la pena porque es algo tan antiguo, es algo tan histórico, son más de 4.000 años de historia y creo que representa aquello que los seres humanos somos capaces de hacer por nuestro poderío y por nuestras creencias. Creo que tanto la espiritualidad humana como el poder humano son poderes que son capaces de mover mucho, cualquier cosa, de transformar la naturaleza y de hacer cosas realmente grandes. Entonces, es una muestra de lo que somos capaces de hacer como seres humanos. Creo que Así con es. Ujú. pirámides de Egipto en esa época sería para la actualidad, bueno, tanto como, no sé, pienso yo, ir a Marte, por ejemplo. Para nosotros es un gran reto ir a la Luna, construir, por ejemplo, la ISS, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas yo considero que están en los niveles más altos de la humanidad, así como fue la construcción de las pirámides, nosotros también hacemos ese tipo de cosas. Está en nuestra naturaleza. Claro, o sea, completamente. Está en nosotros. Yo creo que el ser humano de sus inicios siempre ha sido curioso, creativo. Siempre queremos como conocer más allá. ¿Qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver? Somos muy imaginativos. Y eso era el mundo egipcio. El mundo egipcio tenía arquitectos para hacer las pirámides. Así como Claro. los romanos también tuvieron arquitectos para hacer sus acueductos, para hacer sus estructuras, así como los griegos también. O sea, no, y esto que se entienda muy bien, nada era improvisado. O sea, Así. en el mundo antiguo como en el actual, no es que se improvisa, no es que veamos qué pasa si yo pongo esta piedra aquí, no. O sea, había un estudio, o sea, el faraón decía, yo quiero aquí mi tumba y todo, pero había un arquitecto que te decía, a ver, vamos a hacerla de esta manera, con estas dimensiones, para que el Claro. faraón se sienta contento. Y es Entonces, eso también. como te decía, pensar desde la perspectiva actual al ser humano no es la forma correcta, porque como lo dice Yuval Noah Harari, este historiador que escribe Sapiens, el ser humano hace 200.000 años ya era como somos nosotros. Pensaba de la misma forma, tenía las mismas capacidades. Incluso puede ser mucho antes, ¿no? Entonces, es entenderlo así. Creo que hay que sorprenderse, sí, pero no creer que eran seres diferentes a nosotros. Son seres humanos tal como lo somos nosotros, con la misma inteligencia y las mismas capacidades, pero en un tiempo histórico diferente. Así es, completamente. Es como en 200 años, que dirán los seres humanos de 200 años de nosotros, de las personas del siglo XXI. Claro, van a pensar, Capaz que nos dicen como que utilizábamos artefactos muy antiguos, como un smartphone. ¿Qué habrá después? ¿No? Te dirán, no, estas reliquias que son los vehículos y ahora, no sé, se me ocurre, ahora volamos. Un simple hecho de que nos digan en algún momento, bienvenidos al Museo del Planeta Tierra. Así era el planeta Tierra antes de que se destruya. Con este tipo de seres humanos. Bienvenidos a Marte. Ya, algo así. sí, es posible, como lo decía Carl Sagan, ¿no? En un futuro el ser humano llegará a otros mundos, colonizará Ah, otras sí, partes del universo y simplemente recordaremos de aquello que fuimos, que vivimos. El ser humano está destinado a eso, está destinado a salir del planeta Tierra y a colonizar partes del universo. Siempre pensamos en grande. Creo yo, desde mi perspectiva filosófica, Gus, que el ser humano justamente desde ese salto evolutivo, la vida en general, que es la Tierra, ha creado para lo que necesita, que es la vida fuera de este planeta. Darse cuenta de que esta vida tiene un límite, este planeta tiene un límite, y que para continuar existiendo y perpetuándose debe salir de aquí. Eso ha hecho que los seres humanos hayan creado infinidad de cosas, así como los egipcios crearon las pirámides y nosotros fuimos a la luna. De la misma manera,
seguiremos evolucionando, seguiremos creyendo y viendo más allá, deseando más cosas, porque es una de nuestras naturalezas. Somos seres que nunca estamos conformes con lo que tenemos, siempre queremos más, queremos un teléfono más rápido, una mejor cámara, queremos una mejor nave espacial. Es así. Claro, ¿no? Y también no ser, yo siempre utilizo esta palabra, no ser tan egoístas al pensar que somos los únicos acá. O sea, somos tan egoístas de pensar el ser humano es el único ser biológico, bueno, no el único ser biológico, o sea, mejor dicho, los de la Tierra son los únicos seres biológicos en vivir en un universo que ni tú ni yo nos podemos magnificar la dimensión del universo. Así Por eso es. decimos que el universo, por eso uno dice que el universo es infinito. Pero cuando vos te pones a analizar y a pensar, ¿qué es el infinito? Te das cuenta de que hay un montón de cosas. ¿Te acuerdas? La semana anterior, no, hace 15 días más o menos te hablé de las fotografías del James Webb, del telescopio. Claro. 100 veces mejor que el Hubble. ¿Y qué fotografías que nos están mandando? O lo del Yo, Voyager, ¿te acuerdas que lo hablamos la semana anterior? El Voyager claro, tiene más de 40 años volando, solo le funciona la antena porque esa cosa ya no funciona nada más del Voyager. Y el man sigue emitiendo, el man te sigue mandando cosas. Y él igual como, sigue viajando. sí, me llamaba la atención hablando de este tema, las últimas fotos de los increíbles agujeros negros supermasivos que se han descubierto con el último telescopio. Impresionante, o sea, el universo es tan grande como decía Neil deGrasse Tyson, que si sumáramos todas los granos de arena de la Tierra, aún no serían suficientemente amplios para todas las estrellas que hay en el universo. O sea, es una locura. Claro, ni siquiera podemos dimensionar lo que hay después de las fosas marianas en los océanos. Y eso que estamos aquí, Eso no, imagínate. ajá, eso que estamos ahí nomás. Todos los días te parece un animal nuevo de las fosas marianas que tiene 6 ojos, una lámpara, cola y dientes. O un pez con dientes. Entonces, y después dicen, no, que son mutaciones, y es que la bomba, que Chernobyl sigue. No, a veces no es necesariamente una mutación. Simplemente Claro, son seres que sí, que nuestra mente no logra dimensionarlos. Y siempre estamos acostumbrados de la simetría, de que sean normalitos, de 2 ojos de un lado cada uno. Pero, dijo, vos sabes, hay cosas, o sea, hay calamares de 20 metros de largo. solamente si nos ponemos a hablar del animal más increíble del mundo, el tardígrado, tú sabes, este animal microscópico que tiene 6 patas, que es capaz de sobrevivir en el espacio abierto, de vivir sin agua por 20 años. Es impresionante la capacidad de la naturaleza para subir, para seguir O sea, reproduciendo. ese más se muere un rato y sigue, ¿no? O sea, el tardígrado es increíble. Porque Claro, este es un bicho bueno, que primero es inmortal. O sea, ha parecido a las medusas, ¿no? Que entran a su fase sí, es inicial y otra vez increíble. vuelven a renacer, ¿no? Y es como que, miren, esas cosas hay en la Tierra. En ¿Qué el puede espacio haber más abierto, adelante, ¿no? realmente es impresionante. Stephen Hawking decía, por ejemplo, con su voz robótica, cuando sacó este programa, eh, no me acuerdo el nombre del programa, decía, si, si el ser humano si no si existieran otros seres vivos en el universo, sin duda no sería algo muy cercano en el vecindario de nuestra galaxia, decía él. Y decía también, y al mismo tiempo, si es que existiera otra vida, lo mejor sería que nunca nos encontremos con ella, por nuestra naturaleza como seres humanos. ¿Qué pasa? Si somos capaces de destruir todo nuestro planeta, ¿qué seríamos capaces de hacer? ¿De qué manera actuaríamos al saber que existe otra vida? Seríamos completamente paranoicos, porque tú sabes cómo somos los seres humanos. Claro.
Es que La mira, vida ahí del hay ser un humano tema. por completo. Claro, es que ahí hay un tema. El ser humano, o sea, la persona es muy inteligente, pero el colectivo no lo es. ¿Se imagina? Entonces, claro, o sea, al momento que vean una nave, o sea, lo primero que vamos a hacer es atacarle. No es lo que vamos a primero pensar. O sea, ¿por qué? Porque nos asusta lo extraño, nos asusta lo nuevo. Exactamente. O sea, no, nos da miedo pues salir de esta burbuja en la que somos cada uno, o el colectivo. Es como que no, o sea, no podemos dar un paso más allá. Y eso sucede con cosas tan simples como utilizar el metro. Sí, así es. Son súper sencillas, son cosas que al colectivo le va a dar miedo. O irnos a una montaña, al colectivo le va a dar miedo, pero no, que me va a pasar algo, entonces al colectivo le da muchísimo miedo. Tenemos un saludo de Panchito, amigo. Pancho, ¿cómo vas? Un saludo igual, amigo. Saludos, amigo. Gran amigo el Panchito también. Entonces, imagínate, sí, sí, sí hay cosas, ¿no? Que podríamos hacer otro live, Lucho, hablando Yo sobre creo que estos sí. temas, hablando sobre estos temas que son súper interesantes y realmente, te digo, llaman full la atención, ¿no? Creo que vamos despidiéndonos ya. Ha sido un live muy entretenido, Lucho. Te agradezco un montón por haber aceptado la invitación. Sabes que Divulga Latam es tu casa, amigo. Cuando tú quieras, eh, eres bienvenido para un live, con alguna investigación, tomarnos un vinito, un canelazo, irnos a bailar, cualquier cosa de eso, amigo. Sabes que Divulga Latam es tu casa. Gracias, gracias Gus, y muy agradecido contigo, con Divulga Latam, por este espacio. Espero próximamente tener la oportunidad de compartirles mi última publicación científica, Con que gusto. está por salir en la revista Actos en Chile, que es sobre la relación del arte con la ciencia a través de la bioética. Y bueno, hablar sobre un congreso también internacional que voy a tener en Chile, sobre arte. Creo que podríamos tener algún espacio más adelante, seguir hablando sobre Claro la que sí. democracia, qué es lo que nos interesa, le interesa de Divulga Latam, y felicitarte por esta iniciativa, por este programa, por tu presidencia, que ya hemos hablado mucho en Divulga Latam. Entonces, creo que este tipo de espacios son trascendentales para divulgar la ciencia y que llegue a muchas personas. Entonces, muchas gracias por esta noche y la temática fue súper agradable compartirla contigo, Gus. No, bueno, gracias a ti, Luchito, por haber, bueno, primero por tus palabras, muy aliciente, la verdad, amigo. Ya sabes que este es mi sueño, desde muchísimo tiempo atrás y bueno, poco a poco ya va dando sus frutos. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado de este primer Instagram Live de Divulga Latam. Primero, pero no el último. Vamos a tratar de que sean de manera un poquito más recurrente sacar estos en vivo. No se olviden que pueden seguirnos en Facebook, en Spotify, en Google Podcast, en YouTube. Próximamente en TikTok, porque es algo que nos siguen pidiendo. O sea, que fue el TikTok y les prometo en vivo en este momento que Divulga Latam va a tener su TikTok. Algún momento Divulga Latam va a tener su TikTok. Entonces, nada más, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, Lucho. Nos vemos, amigo. Pues cuídate. Gracias, amigo. Chao, chao.